siguiente vamos entonces a iniciar nuestro pasaje. Y vamos a ir al versículo 16 de Hechos 28. Cuando llegamos a Roma, dice Hechos 28, 16, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Después de que por más de 15 días Pablo recorrió en medio del Mediterráneo, soportando muchas luchas y recorriendo más de 90 kilómetros, él llega a Roma. Y llega a la ciudad importante de ese tiempo. Me encontré estos datos. En el tiempo cuando Pablo llega a Roma, dice la historia que Roma había pasado sus tiempos dorados. Estaba en decadencia la Roma en el tiempo de Pablo. Roma, después de haber tenido grandes dictadores y emperadores, llegaba un momento en el cual se encontraba en crisis como ciudad. En el tiempo de Pablo, el emperador era Nerón, que según la historia tenía alrededor de 25 años cuando Pablo va llegando en ese momento a Roma. Y Nerón era o fue uno de los hombres más sanguinarios en esa época. Y muchos dicen en la historia que cuando Nerón llega a ocupar el lugar de emperador en ese lugar, él mató a su madre, mató a su esposa, y ese era el que tenía en ese momento el poder en Roma. En el tiempo de Nerón, en el tiempo del apóstol Pablo, no existía todavía el Coliseo romano, lo iban a construir más adelante. Pero encontramos entonces de que cuando Nerón ocupa el lugar importante en Roma, dicen la historia que ocupó la casa o las casas de Augusto Tiberio y de Calígula. Estos personajes que le antecedieron a Nerón, se convirtió en el lugar donde él contemplaba su poder. También en el tiempo de Pablo había un lugar muy importante y era el templo a Júpiter y el templo a Marte. Y esto que les estoy hablando, hermanos, además de historia, es el tener el contexto de que Roma en ese momento vivía un tiempo de idolatría y rebeldía hacia Dios. Esa era Roma. Frente a ese mundo, Pablo llega ahí. Y según la historia, dice que en el tiempo de Pablo había alrededor de 2 millones de habitantes en Roma. 2 millones. 1 millón eran romanos ciudadanos, otros eran esclavos, el otro millón. Y un cuanto tenía el poder. Entonces encontramos a una ciudad en Roma en decadencia, donde había 2 millones de habitantes, muchos de ellos esclavos, muy pocos con el poder y todos persiguiendo la idolatría. Y frente a ese ambiente, el apóstol Pablo llega a Roma. Llega después de recorrer tanto tiempo y dice el versículo 17 de Hechos 28, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Encontramos en el texto 17 que Pablo convocó a los líderes, a los principales de las sinagogas judías de ese lugar, de ese tiempo. Según la historia, habían 12 sinagogas en ese momento. Y Pablo convocó a los principales, los trajo hacia él y quiso explicarles la causa por la cual estuvo ahí. Pablo fue un hombre de integridad. A pesar de haber sido culpado, de ser vituperado por los judíos, él nunca les guardó rencor. Miren lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 1, y dejo un apartado ahí. Pablo dice: aunque he sido acusado por muchos judíos, él nunca les guardó rencor. Romanos capítulo 9, versículo 1, me alcanza. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según que dice. Pablo, en el fondo, muy en el fondo, él tenía mucho amor por su gente, por los judíos.
A él lo acusaron de antisemita, lo acusaron de hereje, pero en su corazón siempre existió el deseo de que los judíos entendieran el mensaje del evangelio. Y esto nos enseña algo, hermanos. Aunque la gente nos haga daño y aunque la gente hable de nosotros, los cristianos, no debemos de guardar rencor de aquellos que hablan en contra de nosotros. Dice el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es obvio que Pablo quizás tuviera rencor por su gente, pero ¿sabe qué? Existía amor por ellos. Él deseaba en el fondo de que ellos alcanzaran la salvación. Pablo les explica a los judíos principales de las sinagogas allí en Roma, les explica cómo es que él llegó a ese lugar donde estaba, por qué causa estaba él ahí preso, y comienza a narrarles. Y entonces encontramos que en el versículo 17 dice, luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo. Y encontramos, hermanos, que entonces Pablo comienza a tener una plática con los principales sacerdotes, jefes judíos de las sinagogas allí en Roma. Y recordemos de que Pablo fue acusado de muchas cosas, y eso lo encontramos en Hechos 24, versículos 5 y 6. Dice Hechos 24, 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Lo que estamos leyendo es cómo es que Pablo llegó a ese momento que está en Roma, en Hechos 28, 17. Pablo fue llevado ante Félix y fue encontrado inocente. Fue llevado ante Festo y fue encontrado inocente. Festo lo llevó a Agripa, el gobernador en turno, y tampoco encontró nada en contra de Pablo. Y esto nos habla, hermanos, de que muchas veces nos pueden acusar. Muchas veces te pueden acusar. Pero tú preocúpate que las acusaciones no tengan fundamento. Yo siempre he dicho esto. Del pastor Abisaí pueden hablar lo que quieran. El asunto es que me lo comprueben. Yo estoy ocupado en vivir una vida recta delante de Dios. No estoy exento de que de repente hablan en contra mía. Pero mi deber como pastor y como cristiano es vivir una vida recta delante de Dios. Pablo dice, estuve frente a Festo, frente a Félix y frente a Agripa, pero nunca encontraron de qué acusarme. Y es ahí donde tiene que estar el cristiano, en un lugar donde seamos intachables e irreprensibles. Dice el versículo 18 de Hechos 28, los cuales habiéndome examinado. ¿Quiénes examinaron a Pablo? Los gobernantes, Festo, Agripa y Félix. Quienes habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí causa de muerte. Y cuando vengan a tu vida y quieran examinar cómo vives, que encuentren nada de qué acusarte, hermanos. Es algo muy importante. Estamos leyendo este libro para darnos cuenta que en el primer siglo los cristianos vivían una vida recta. Los calumniaron, los vituperaron, pero ¿sabe qué? No encontraron ningún fundamento para acusarlo. Que eso despierte en ti vivir una vida recta delante de Dios. Que cuando llegue la crítica y llegue el chisme, tú seas un hombre de una sola pieza, una mujer de integridad, que aunque la gente hable de ti, no encuentre en ti nada que decir. Amén. Establece entonces Pablo el principio que es inocente ante los ojos del gobierno romano. No encontraron nada. No encontró nada Félix, ni Festo, ni Agripa. Entonces dice el versículo 19. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Y encontramos entonces, hermanos, que a pesar de que Pablo era inocente, fueron los judíos los que empujaron a Pablo a apelar al César. Pero algo interesante que encontramos al versículo 19, hermanos, al final dice, no porque tenga de qué acusar, que dice, a mi nación. No tengo ninguna amargura contra Israel.
He recorrido tanta distancia, estuve a punto de naufragar, tantas circunstancias, pero en mi corazón no tengo nada en contra de ellos. Y esta tarde, una vez más, Dios nos habla en relación a esto, hermanos. Nadie en este lugar está exento de ser criticado. Nadie. Todos en algún momento quizás pueden hablar de nosotros, pueden hablar de ti. Pero ¿sabe qué, hermano? No guarde rencor en contra de aquel que habla de usted. Aunque quizás dijo algo que no es cierto y corrió el chisme, como hijos de Dios no demos lugar a la amargura en el corazón. Allá Dios con ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Dice el versículo 20 de Hechos 28. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Ahora, algo muy importante. Pablo no conocía a estos jefes principales judíos. Pero ¿sabe qué? Ellos habían escuchado de Pablo y tenían interés de escuchar el mensaje de Pablo. Pablo nunca había estado en Roma. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él la escribió sin estar en Roma. Y cuando él escribe, cuando vemos este momento, la gente que vivía en Roma, estos hombres que él convocó, tenían un interés, algo les llamó la atención de Pablo. Y esto nos habla, hermanos, que cuando somos hombres y mujeres que caminamos en Dios, siempre la gente deseará escuchar algo de aquellos que seguimos a Jesús. Y dice el versículo 20, la segunda parte, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cuál fue la razón por la cual Pablo llegó a estar encadenado? Según el texto, fue por la esperanza de Israel. Surgen dos preguntas. ¿Quién es la esperanza de Israel? ¿Y quién es la esperanza para los judíos? Según la Biblia, Cristo, el Mesías. El Mesías era la razón de la esperanza de todo el pueblo de Israel. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se escribió profecías en relación al Mesías que vendría a traer redención a Israel como nación. Lo encontramos, por ejemplo, en Isaías 26, 19. La esperanza de Israel que habla Pablo ahí, por la cual él estaba viviendo lo que estaba viviendo, era el mensaje del Mesías y la resurrección que él traería a Israel. Dice Isaías 26, 19, usted me alcanza. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Todo el tiempo el Antiguo Testamento habló de la esperanza de Israel, que sería el Mesías. Y lo que Pablo estaba diciendo, yo he predicado que ese Mesías es Jesús el Cristo. Ha llegado a Israel. Una vez más dice Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Dice Job 19, 26, y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dentro de la profecía del Mesías se hablaba de una redención y de una resurrección. Este es el mensaje del Mesías. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Hechos 28. Por la causa de la esperanza de Israel, yo estoy preso. Porque yo prediqué y yo hablé que el Mesías es Jesús, el Cristo, el cual resucitó. Vamos a regresar a Hechos 28, versículo 21. Porque a partir de este pasaje, hermanos, yo encontré o distribuimos en ciertas etapas este último pasaje del libro de los Hechos. Y encontramos entonces que a partir del versículo 21 encontramos un interés de Pablo. Dios le mostró a Pablo un gran interés. Y dice el versículo 21, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas. Había un interés de la gente. Quería escuchar de viva voz lo que Pablo tenía que decirles a ellos. Había un interés, dice el texto. Porque de esta secta se nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Qué secta? El cristianismo.
No solamente hoy se hablan cosas en contra del cristianismo. Desde el tiempo de Pablo se consideraba una secta. Y siempre el cristiano, hermanos, es señalado de muchas cosas. Pablo lo vivió. Dice el texto que se hablaba muchas cosas en contra de esta secta. Todo lo que escuchamos, según el texto, dicen es malo, no hay cómo defenderlo. Y dice el versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Y esto es interesante. Después de un interés hubo una invitación. Y es la segunda parte de este pasaje. Después de que supieron que Pablo estaba ahí, se hizo una agenda para que la gente llegara ahí. El interés era muy grande, hermanos. A pesar del problema de Pablo, estaba preso, pero la gente quería escuchar de Jesús. Y esto nos enseña algo, hermanos. Puede ser muy grande tu problema, pero tu deber como cristiano y como cristiana es háblale de Jesús a la gente. Ahí en la cama, con tu enfermedad, quizás incurable, si alguien te va a visitar, háblale de Jesús. Ahí en tu problema más grande, háblale a la gente de Cristo. Dice el texto que señalaron un día, pusieron un día. Vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. ¿De qué les habló, hermanos? Y del reino de Dios, o el reino de Dios, según la Biblia, significa el lugar donde Dios reina, donde están los creyentes. El reino de Dios habla de la salvación como tema principal. De eso les hablaba Pablo. No les hablaba cómo ser exitosos, cómo ganar dinero. No, les hablaba del reino de Dios. Ese es el mensaje que hizo en el primer siglo de la iglesia y tenemos que seguirlo haciendo al día de hoy. Hablar del reino de Dios, no del hombre, de las cosas de Dios. Dice que hablaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Todo el día. Hay gente que dice, tantas veces hay que estar en el culto. La gente del primer siglo, hermanos, le daban su vida y su tiempo a las cosas de Dios, porque es importante. Cuando vengas al culto, vienes porque Dios desea ministrar tu vida. Es el mejor tiempo. Dice que la gente estaba desde la mañana hasta la tarde. Y dice el texto 23, persuadiéndolos acerca de Jesús. Esa palabra persuadir significa que les hablaba el Mesías, es Jesucristo. Él es la salvación. Y vea qué fuerte concluye el versículo 23. Tanto por la ley de Moisés como por los profetas. 24. Y algunos asentían o no creían, según otra versión. Y algunos no creían a lo que se decía, pero otros, asentían era creer. Y dice al final, y a los que se decían, pero otros, ¿qué dice, hermanos? No creían. Y desde el tiempo del apóstol Pablo, en el primer siglo, siempre cuando se predica la palabra, existen dos grupos. Los que creen y los que no creen. Eso no es nada nuevo. Siempre que se predica la palabra de Dios, siempre hay dos grupos. Los que creen y los que no creen. No sé de cuáles seas tú. Espero que sean de los que crean. Encontramos entonces que en ese momento se encontraron dos grupos y encontramos entonces, hermanos, incredulidad en ese momento. ¿Qué encontraron, hermanos? Y el pecado más grande en la iglesia es ese, la incredulidad. Porque escuchar de Dios y no creer te aleja de Dios como no tienes idea. Entonces encontramos que después de este tema de incredulidad, Pablo les dice en el versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Pablo cita Isaías 6, versículos 9 y 10. Pero interesante, hermanos, no solo Pablo citó este texto, Jesús lo citó en Mateo 13, en Juan 12. Este texto lo citó Jesús, el apóstol Pablo, para hablarles a aquellos que escucharon de Dios y fueron incrédulos y rechazaron el mensaje.
Y lo que dice Isaías 6:9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Cuando el profeta Isaías, Dios le da esta palabra al profeta, Israel vivía lejos de Dios. Israel vivía como nación un momento difícil en idolatría, en pecado, que les llevó 70 años en cautiverio. Y sabe que así le pasa a la gente de hoy. Quizás no vas como Israel en cautiverio a otro lugar, pero quizás en tu corazón estás en cautiverio, en una cárcel de amargura, de opresión, de desánimo. Porque no vivir para Dios te lleva a vivir en una prisión. Y dice Isaías 6:10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierten y haya para él sanidad. Y no hay peor juicio, hermanos, que llegar a la casa de Dios, escuchar de Dios y que en tu vida no cambie. ¿Qué es lo que habla el texto? Hay gente que viene al templo, Dios le habla a su vida y sale como entró. Y no hay peor juicio que ese, hermano. Que vengas a escuchar de Dios y salgas como entraste. Por eso el Salmo 95 dice, si hoy escuchares la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Y dice, vamos a regresar, vamos a ir a Juan 12:35, ya vamos a ir terminando, hermanos. Juan 12:35, que es uno de los lugares donde se cita este pasaje de Isaías 6, 9 y 10. Y lo pronuncia Jesucristo. Dice Juan 12:35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿me ayuda a leer? No creían en él. Es que mira, hermano, el tema de ser cristiano no es cuestión de señales. Hay muchas cosas por las cuales Dios nos habla. Pero ¿sabe qué? El problema no es de que Dios no venga a tu vida, es que tú decides no creer. Ahí están los milagros, ahí está la palabra, ahí están las señales. Y así como a los judíos, a los fariseos dice, ellos decidieron no creer en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías 6, 9 y 10, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Fue fuerte. Vamos a concluir y vamos a ir a Hechos, capítulo 28, versículos 28 al 31. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Y ellos qué dicen? Los gentiles son usted y yo, los que no somos judíos. Y sabe que hay gente que no es cristiana y al escuchar el mensaje vendrá a los pies de Jesús. 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo grande discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían y todos a los que a él venían. ¿Y saben quién fue, hermanos, allá ese lugar donde estaba Pablo? Según la Biblia, entre ellos fue Onésimo, el que le robó a Filemón. Ahí llegó y escuchó la palabra y Dios cambió su corazón. Dice el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así concluyó la obra del libro de los Hechos. Un Pablo preso, pero predicando. Con problemas, pero predicando. Recibiendo a la gente. Hay gente, hoy en día, hermanos, cuando alguien tiene problemas, ¿sabe qué? No quiere saber de los demás. Pero esto nos enseña que aún con los problemas hay que recibir a los que quieren escuchar de Jesús.
Así terminó. No acaba aquí esta historia, porque en el 2017, aquí en Morelos, la iglesia sigue predicando de Jesús. Sigue siendo motivada por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué hay gente aquí, hermanos? ¿Por qué está aquí usted? Porque Dios lo motivó a estar aquí, como lo hizo en el tiempo con Pablo, con otras personas. Aún en el siglo XXI, el poder de Dios sigue motivando hombres y mujeres para escuchar el mensaje y la predicación de Cristo Jesús. Póngase de pie, hermanos.